Como un prisma o un aleph borgiano que nos permite ver el mundo desde muy diversos ángulos, el fútbol constituye un cruce de caminos donde coinciden áreas muy distintas. Hay algo atávico, algo ancestral en la manera en que nos relacionamos con ese deporte, que tanto por las pasiones que suscita como por la forma de sus estadios, está directamente emparentado con el circo romano. Para sus aficionados, el fútbol constituye mucho más que un deporte. Se trata de un territorio imaginario donde la catarsis, el drama, la ternura, el juego, el odio y sus manifestaciones no solo están aceptados, sino que son bienvenidos. En el espacio excepcional del fútbol, lo legal y lo ilegal se trastocan. Algunos valores sociales dejan de ser importantes, mientras que otros, como la lealtad, la entrega y el sacrificio, cobran un prestigio exagerado y hasta se pasa por alto la trampa si es por el bien común. El fútbol no ha sido siempre el mismo. Uno de los cambios relevantes ha sido la participación de las mujeres en este deporte con su juego pausado, limpio, armonioso, aunque no falto de energía y hasta de agresividad. Algunas de las transformaciones que ha conocido el fútbol son menos positivas, como la corrupción que hay dentro de la FIFA y la traición a los derechos humanos que está dispuesta a emprender a cambio de una oferta económica lo suficientemente grande. No han sido pocas las ocasiones en que el fútbol ha sido manipulado con fines políticos, como lavar la imagen de un gobierno autoritario y abusivo en Rusia, intentar contentar a un pueblo asolado por un terremoto y la corrupción de su presidente en México, o para ocultar a los desaparecidos y los presos políticos, como ocurrió en los estadios chilenos durante la dictadura. A pesar de estos aspectos condenables e incluso atroces, el fútbol es antes que nada una fiesta. Cantos, bailes, porras, vestuarios vistosos, maquillajes, banderas, rituales, oráculos y supersticiones. Todos nuestros recursos creativos, pero sobre todo, muchísimas emociones se ponen en marcha en este juego, y esas razones bastan para que valga la pena hacerle un homenaje. Hey, muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Estamos ya en mes de mundial, creo que mucha gente está emocionadísima, otros estamos escépticos, preocupados, ¿no? Pero está en el aire. Entonces, para mí es un placer recibir para este primer programa a Beatriz Pereira. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Beatriz? Muy bien, Yael, al contrario, para mí el placer estar aquí contigo. Tú eres reportera, bueno, para algunos es una cara que les será muy familiar, es un rostro que ven en las pantallas, es un rostro que ven también firmando artículos en internet, lo ven también en pues por supuesto, la versión impresa de la revista Proceso, y es reportera de investigación deportiva. Es autora también de un libro, Pelotero, por amor al béisbol. Ahí pueden ver más o menos por dónde late su corazón más. Es una de las periodistas del programa de Canal 11 dedicado al béisbol, que es Pelotero a la bola, y también está aquí en TV UNAM. Cruzó después de dar su clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte pues algunas asignaturas, entre otras política y deporte. ¡Guau! Y todo lo que se acumule. Y todo lo que se vaya acumulando, ¿no? De aquí te vas al TEC. Así es también. Bueno, ¿y a qué horas descansas? Ay, nunca. Nunca. Oye, dime algo, a ver, entonces para entremos un poco a saber qué hace un periodista deportivo, ¿no? No es nada más un reportero. O sea, un periodista deportivo como tú le puede entrar a cualquier deporte, o sea, te tienes que saber las reglas de todos los deportes, puedes cubrir cualquier cosa, o si ya es muy especializado. Mira, lo que yo he hecho es tratar de concentrarme no tanto en lo que ocurre dentro de las canchas, de un terreno de juego, sino poner mi óptica en lo que explica lo que ocurre dentro de las canchas. Y siempre hay fenómenos sociales, políticos, culturales, económicos que nos explican qué pasa allá adentro, ¿no? Entonces, mientras la mayoría de los periodistas deportivos se han centrado en los resultados, yo he preferido dar un paso hacia atrás y tratar de hacer este análisis, el deporte como un fenómeno sociopolítico, cultural, económico, y es a lo que me he dedicado. ¿Por qué? Mi formación comenzó como reportera de información general y evidentemente es lo que yo aprendí. Aunque yo era fanática de los deportes y claro que he consumido muchísimos deportes desde muy niña y evidentemente me sé las reglas, y que cuando voy a hablar de algún deporte, si no me sé algo tan específico, un deporte como yo te diría esgrima, rugby, que evidentemente cubrirlos, es decir, en su parte de competencia y de resultados es complejo, me toca también ponerme a estudiar, aprenderlo, preguntarle a los especialistas, pero lo que yo hice fue esto, dije, a ver, si mi formación fue cubriendo la política,
cubriendo campañas políticas, cubriendo la parte social, en este caso de la Ciudad de México, de donde yo soy, donde he vivido y he trabajado. Traté de tomar todo ese conocimiento que tuve y aplicarlo a los deportes. Y entonces empezar a documentar casos de corrupción en el deporte, abuso sexual, acoso sexual. Es decir, todo lo que ocurre en la sociedad se replica en el deporte. Y ese ha sido mi trabajo. En ese sentido, ¿cuál es el caso que más te ha hecho sentir satisfacción por tu investigación periodística? Pues mira, creo que el tema de desnudar a los políticos del deporte como personas que, si bien en algún momento fueron ídolos o figuras porque son medallistas olímpicos o mundiales, o digamos fueron muy destacados como deportistas, después documentar cómo pierden eso que aprendieron a ser competitivos, disciplinados, esforzados, y se convierten en uno más de los que les gusta ver que el dinero está ahí fácil y estiran la mano y se lo llevan. Contarle a la gente que el hecho de que una persona sea un deportista destacado no lo hace un héroe, no lo hace una persona infalible, o que no comete errores, o que no es corrupto, y que también en ellos debemos centrar nuestra atención. Y otro tema que también me gusta mucho es todo lo que tiene que ver con, digamos, estas partes oscuras del deporte, que ya sé que les voy a arruinar a algunos, porque van a decir, oye, pero es que la información deportiva es la parte bonita, divertida, y sí, por supuesto que tiene ese ángulo que yo también disfruto y me gusta mucho. Pero contarte que estar en el deporte te puede hacer una presa fácil para ser víctima de abuso o acoso sexual, o que existe el dopaje y que eso es trampa, o que hay un montón de elementos que ensucian el deporte y que, insisto, lo que hace es poner al deportista no como un semidios, una persona inalcanzable, sino como un ser humano de carne y hueso que tiene un talento, un potencial enorme para una actividad física, pero que eso no le quita lo humano. Y que al no quitarle lo humano, son personas que roban, que matan, que hacen trampa, que violan, que agreden sexualmente, y que esas historias también son importantes contarlas, porque parecería que al tener esta imagen, digamos, tan buena o tan rosa, les puede servir como una suerte de manto protector. Claro. Que puede llevar a la impunidad. Pero al mismo tiempo es muy bello tener, o sea, ¿por qué destruir para los niños tener como, sí necesitamos ciertas figuras que admirar, ¿no? Por o sea, supuesto. Decir, quiero seguir esta disciplina, quiero seguir esta voluntad, quiero seguir, o sea, realmente sí cargan en ellos una figura, pues que nos gustaría que se pudiera sustentar hasta el final. Mira, lo vimos recientemente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el año pasado con Simone Biles. Nos han vendido la historia de que los deportistas compiten lesionados, no sufren, no lloran, se aguantan, tienen que dar ese plus porque, pues, insisto, ¿no? Son una suerte de personas especiales o casi semidioses que son capaces de hacer cosas que nosotros, las personas comunes y corrientes, no podemos. Pero eso lleva un costo implícito. El que Simone Biles haya tenido el valor de decir, estoy rota, no puedo, estoy deprimida, tengo miedo, no me siento capaz de competir, es una imagen del deporte que ya no está romantizada. Y aparte es de admirar, o sea, yo la admiro más. Por supuesto. ¿No? Ahí es una figura de verdad que acepta sus claroscuros y que acepta... Que es terrenal, que se parece a nosotros. Exacto. ¿Sabes? Entonces, eso es importante porque no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver este magnífico documental que se llama La Atleta A, que es la historia de cómo las seleccionadas de gimnasia del equipo olímpico de Estados Unidos fueron violentadas sexualmente por el médico que las atendía, y fue el médico porque es una persona, al final de cuentas, un depredador sexual que detectó que ellas eran maltratadas por sus entrenadores y eran personas tan abandonadas de sus familias, alejadas, porque esa era la exigencia: salte de tu casa siendo una chiquita y vete a concentrar un rancho donde pues te van a exigir que entrenes muchas horas y que comas poco y que cuidas tu figura y que tengas esta imagen estética que hemos sabido, porque es lo que nos han dicho de la gimnasia, ¿no? Tienes que estar en leotardo y enseñar tu cuerpo. Y luego las gimnastas de Alemania salieron el año pasado a decir, no más, nosotras vamos a competir con más ropa porque ya no aceptamos que nos impongan esto. Y de pronto hay un doctor ahí que dice, estas pobrecitas niñas necesitan ayuda, entonces yo les voy a llevar un dulcecito. Y pasa de darle el dulcecito a cometer agresiones sexuales imperdonables. Sí. Y todo eso se lo tenemos que decir a la gente, los periodistas. Le tenemos que decir, sí, efectivamente, tu hija puede ser Simone Biles o tu hija puede ser tal o cual atleta medallista olímpica,
pero también tu hija puede ser víctima de un depredador sexual que está ahí acechando a esperar a ver sus puntos flacos para atacarla, ¿no? Claro, no volvernos víctimas, o sea, en realidad los deportistas, creo que tiene que ver, no sé si estás de acuerdo con la parte de espectáculo, o sea, y que sucede también con los cantantes de rock y que sucede con todas las personas que están implicadas en el mundo del espectáculo, que sabemos de abusos, sabemos de excesos, sabemos de todo esto porque los objetivamos para usarlos, en cierto modo, como entretenimiento, ¿no? Entonces, me parece muy importante esta labor que haces en justamente quitarle lo objeto, devolverles lo humano y señalarlo como los peligros, ¿no? De protección. Lo que me gustaría preguntarte es en qué momento, o sea, ¿dónde está el límite entre el periodismo deportivo y, o sea, en el que precisamente señalas ese tipo de cosas, y ya el periodismo de escándalo, de sensación, la nota rosa, de que con quién se metieron, que, o sea, ¿dónde empieza la vida personal de los deportistas o la vida personal? ¿Y dónde, o sea, hay límites en eso? Qué gran pregunta. Los hay dependiendo de la ética del periodista y del medio para el cual trabajes. Yo nunca estaré de acuerdo con que se exhiba a un jugador de fútbol o a quien sea en su intimidad, llámese estoy conviviendo con unos amigos o estoy en un bar y entonces estoy haciendo cosas que a lo mejor son moralmente condenables porque eres un hombre o una mujer casada, y entonces a mí eso no me interesa. Claro. O sea, creo que a quien le interesa es a las personas directamente involucradas. Y yo no me gustaría nunca tener que trabajar en un lugar donde me dijeran esa es la nota. Sin embargo, hay otras cuestiones que sí tienes que considerar. Si es una concentración, si los jugadores rompen la concentración, si hacen una fiesta, no es una cuestión moral, es una cuestión, tú mañana tienes un partido o en 3 días tienes una competencia y si te estás llevando el compromiso, porque eso es lo que ocurre con la Selección Nacional de Fútbol, por ejemplo, de estamos representando un país, o sea, no vas y te representas solo, representas a un país y estás llevando las esperanzas, las ilusiones de personas que están anhelando, por la razón que tú quieras, porque este es un país muy necesitado de triunfos, porque a veces la vida está tan jodida que dices, oye, un éxito deportivo, por supuesto que me paga como ciudadano, me da esperanza, me da motivación, ilusión de saber que ellos son personas iguales que yo y que yo también a lo mejor puedo ser exitoso, ¿no? En mi vida personal, porque me inspiro en ellos. Claro. Muy bien. Entonces, no puedes faltar a la disciplina y entonces claro que eso es noticioso. Porque entonces, ¿cómo vamos a explicar que no llegaron al 5º partido? ¿O cómo vamos a explicar que se le doblaban las piernas en el juego? ¿O cómo vamos a explicar que no tenía el rendimiento deportivo porque no había dormido las horas que necesitaba dormir? Entonces, evidentemente la línea puede ser muy delgada, pero yo sí creo que está marcado por una cuestión deontológica de un medio de comunicación que diga, estos son mis límites, y de la ética del propio periodista, que no se deje imponer, tienes que manejar esta información. O si te toca manejarla, hacerlo de la forma más ética posible, pero a ver, ya no nos podemos abstraer de que estamos en la época del clickbait, y que eso vende, y que eso monetiza, y que el escándalo, y que evidentemente también hay un gusto morboso que yo condeno del consumidor de noticias, que le encanta esta información, que goza, que disfruta, que ahora tiene una red social desde la cual se siente juez y en el anonimato te golpeo, te cuestiono, porque al fin que no sabes quién soy, ¿no? Es algo que muy pocas personas se atreverían a hacer frente a frente. Entonces tenemos que convivir con eso, ¿no? Como periodistas no podemos creer que ya la información nada más es de ida y que ya no existe una vuelta, ¿no? Claro. Ahora todos quienes estamos en un medio impreso, en internet, en la televisión, en la radio, bueno, ya tenemos hasta los defensores de la audiencia, ¿no? Y entonces les tenemos que contestar a las personas porque nos pueden cuestionar, no me gusta lo que dices y no me gusta cómo lo dices y no estoy de acuerdo, creo que tienes un interés. Sí. Entonces estamos con muchísimo... sus cosas buenas y malas, por supuesto. Estamos muchísimo más expuestos que antes. Entonces, claro que hay que contestar a ello, pero también sabemos que las agresiones en redes sociales pues son terribles, pero yo sí detecto que la gente tiene un gusto muy morboso y disfruta de este tipo de información que a mí, la verdad, no me encanta. Bueno, es que también, digo, nos tenemos que ir un corte, pero tenemos que también distinguir que por supuesto que nos encanta la vida privada de los otros, pero entonces ya no es periodismo, o sea, ya no es lo que corresponde al periodismo de deporte, sino corresponde a los novelistas, corresponde a los de otro tipo de notas, ¿estamos de acuerdo? Nos gusta la ficción, nos gustan las historias, nos gustan las biografías, que hagan biografías de ellos, ¿no? Pero que sepamos a lo que vamos, ¿no? Que no sea cosas que tengan que influir en la carrera de esta persona dentro del deporte, como tú misma dices. Me gusta que hayas tomado el ejemplo de fútbol, porque de eso vamos a hablar en nuestra segunda parte del programa. Nos vamos en corte y volvemos con Beatriz Pereira.
Estamos de vuelta con Beatriz Pereira. Vamos ahora sí, en este segundo tiempo, a ver si nos vamos a penaltis o tiempos extras, pero digamos que por ahora hablemos un poco entonces del fútbol. Pero quisiera empezar con un pequeño, ¿no? Con una, pues, pequeña vuelta, digamos, porque sé que tú eres, bueno, jugaste, aparentemente me han contado por ahí que fuiste pitcher, has escrito sobre béisbol, tienes un programa de béisbol, lo tuyo es el béisbol. Si hubiera un mundial de deportes, pues el que ganó en la copa ya es el fútbol, o sea, es como el que todo mundo, a donde se mete la mayor cantidad de dinero, es el que la mayor cantidad de las personas consume. ¿Qué siente un amante del béisbol cada vez que el fútbol agarra más espacio? Fíjate que a mí no me molesta. Okay. O sea, es decir, a mí me gustan los deportes en general. Evidentemente tengo mayor gusto por el béisbol, pero entiendo perfectamente lo que es el fútbol como un fenómeno social, que evidentemente es más accesible, que cualquier persona en cualquier lugar, literal, agarras unas bolsas de plástico, las haces bolas y tienes un balón, y donde estés, hasta la sala de tu casa puede ser la cancha. Entonces es un deporte incluyente. Hombres, mujeres, chiquitos, adultos, quien sea, puedes. Oye, pero yo jugar béisbol fútbol. también lo hacía, o sea, también te pones, agarras cualquier Claro, palo, una palita y pones ahí las bases. Claro, pero a la hora, digamos, ya de practicarlo, digamos, como para ser competitivo o algo así, pues no. El fútbol será siempre más barato que el béisbol, pero además hasta en una cuestión de reglas, es decir, si tú ves el fútbol es muchísimo más fácil que lo entiendas que el béisbol. Entonces las personas tendemos a rechazar lo que no entendemos y no nos gusta, por eso el pobre ajedrez es tan despreciado y cosas tan fáciles como porque el fútbol, por más que no entiendas formaciones o las cuestiones tácticas, tú sabes que hay que meter el balón y el que lo meta más veces es el que va a ganar. Ya está, es lo que necesitas para entender y disfrutar el fútbol. Entonces, no lo hago menos y no me molesta que tenga tanta presencia, mucho menos en un país como México, ¿no? Entonces, me gusta, lo disfruto, no le compito, yo veo las competencias de clubes, de selecciones, Copa América, Copa Libertadores, la Champions, el Mundial, por supuesto, entonces, no le regato absolutamente nada al fútbol. Perfecto. ¿Y no crees también que, a ver, tenemos por ejemplo un artículo en el número de la revista de Ángel Capa, que nos dice que en realidad la mercantilización, la globalización, o sea, todo lo que ha sucedido con el fútbol, que se ha vuelto pues un negocio enorme, en realidad ha terminado por afectar el desempeño del deporte, o sea, o el lugar de las jugadas, o sea, que ha terminado por afectar el juego mismo. ¿No es una manera también quizás de que el béisbol se protege un poco de esta rapiña, digamos, de toda esta corrupción, rapiña? Pues no, porque fíjate que más o menos está en el mismo estado. Sí, por supuesto. A ver, es decir, el número de competencias ha crecido en todos los deportes de una manera brutal. O sea, cuando yo era chica y era consumidora de deportes, ya sabías que veías como que tus 4 Grand Slam de tenis y los torneos por ahí con los que se iban rankeando los tenistas, pero pues no teníamos como toda esta cantidad de competencias donde los tenistas literalmente están compitiendo cada semana, ¿no? Por sumar estos puntos para el ranking. O, por ejemplo, el béisbol, pues ya sabías, ¿no? Que era la Serie Mundial, que de cada liga calificaban 2, de esos 12 los que ganaban iban a la Serie Mundial, ya está. Ahora tienes las series de los wild cards, tienes las series divisionales, llegas a la serie de... Entonces, el número de... Claro, porque todo es un negocio. El Mago Septién, que es uno de los mejores cronistas que ha dado este país, decía que el béisbol es demasiado negocio para hacer deporte y demasiado deporte para hacer negocio. Pero esto yo lo aplicaría para todos los deportes. Ya lo que rige y lo que marca el deporte internacional es el dinero. Y todo está relacionado con el dinero. ¿Cuánto me va a dejar como liga, como organismo que tiene federado un deporte, como jugador o competidor? Bueno, pero esto es bueno hasta para los periodistas, ¿no? De deportes. Pues en teoría, porque hay más trabajo. Sí. Y además en teoría... más dinero, y más interés. Y en teoría se supone que tienes que contratar a más personas. Lo malo con los periodistas es que te vuelven todólogo, entonces quieren que sepas todo y cubras todo, cuando, por ejemplo, pues en Estados Unidos está el especialista de béisbol, pero además es que es el especialista de los Yankees. Y entonces eres especialista de béisbol, pero tú eres el especialista de la selección nacional. ¿Me explico? Entonces es mucho más de nicho, ¿no? Y aquí pues es que hoy estás cubriendo la Fórmula 1 y mañana estás en el torneo de fútbol y luego te vas al Abierto de Acapulco. Entonces es una chamba monumental que a veces la gente no ve. O siempre te dicen, es que me voy al Mundial. Ay, por favor, llévame en tu maleta. No sabes lo que es cubrir un Mundial.
es brutal, es desgastante, no comes, no duermes, o al menos mi experiencia, ¿no? Como reportera de un medio impreso que exige que pongas al fútbol no como una simple competencia de juegos, ¿no? ¿Cómo le impacta a un país? ¿Cómo le impacta a la gente que vive en ese país? ¿Hay algún caos económico? ¿Cuáles son las implicaciones sociales, políticas, culturales? Entonces, no está fácil. Evidentemente es una escuela, es algo que no vas a aprender en ninguna universidad hasta que estás ahí en una competencia deportiva resolviéndote las como el reportaje puedes. y la investigación del Mundial no se hace solamente en el estadio, se hace en las calles. Por supuesto que no. Y de ahí, yo en mi experiencia ahí encuentras mejores historias que contar. Y te voy a contar algo súper rápido. Dos compañeros míos en Sudáfrica 2010, Iván Pérez iba por El Economista, Rosa Covarrubias iba por MBS, se quedaron de ver para desayunar y decidieron ir a desayunar al Hotel Sede. De repente vieron que en la mesa de al lado llegaron a sentarse como los grandes dirigentes del fútbol internacional, entre ellos quien dirigía la Federación Africana de Fútbol, y escucharon cómo ahí se estaban ya fraguando y repartiendo que Rusia iba a ser la sede del Mundial 2018 y Qatar la del 2022, y ellos escuchando en la mesa de al lado, porque estas personas no sabían que había dos periodistas mexicanos sentados allá al lado. Y después todo esto quedó, digamos, probado con el famoso FIFA Gate, que ya ha sido documentado en libros fantásticos como Tarjeta Roja de Ken Bessinger, se los recomiendo muchísimo, de cómo a través de los sobornos, no nada más para estos mundiales, sino era ya el caminito en el que era dirigente de la FIFA, Joseph Blatter, se reelegía, y entonces, como votó por mí el voto negro de África, entonces tengan su mundial para 2010. Y después vamos a convencer a las islitas ahí de la CONCACAF, que parece que la CONCACAF no es importante, bueno, también tiene su Unión Caribeña de Fútbol, y una isla chiquititita como Surinam, su voto vale lo mismo que Alemania, Inglaterra, España. Entonces vamos a darle sobornos a las islitas para que voten. Claro, porque ahí hay muchísimo menos transparencia, mucho más corrupción, más fácil de obtener esos votos. Por los niveles de pobreza que hay en esos países donde no hay nada. En México lo sabemos y lloramos al respecto. Entonces toma tu soborno, pero además, mira, te voy a dar un dinero extra para que pongas una cancha, mira, para que promociones el fútbol femenil, mira, para que tus chavitos empiecen a jugar en la sub-17, la sub-20, ¿me explico? Entonces, la corrupción como este gran aceite que hace que funcione la maquinaria del fútbol. Esa es la realidad. Sí. Y dime algo, hablando entonces justamente de este voto por Qatar, ¿no? Este mundial en Qatar. O sea, está por un lado toda esta corrupción que elige este país, pero está por otro lado todo el problema del país en sí en cuanto al respeto de derechos humanos. Hay quien ha hablado de... ¿Qué piensas de la gente que habla de boicotear? O sea, hay medios franceses que dicen vamos a boicotear. Hay periodistas, o sea, incluso jugadores que se lo han planteado, finalmente pues no, tampoco están tan locos, ¿no? No van a perderse este trabajo. ¿Qué opinas de hay que boicotear o qué postura hay que tomar? Yo creo que lo primero que se debió haber hecho fue que ni Rusia ni Qatar debieron haber sido sedes mundialistas. Es decir, quienes dirigen el fútbol debieron haber dicho no, renunciamos. Desde antes de la votación. O cuando salieron. Se les puede decir, ustedes no pueden participar ni siquiera en la contienda de Y te voy a decir por qué. Porque si tienes a una FIFA encima de México castigando o multando económicamente por este famoso grito homofóbico que está en los estadios y te da tanto prurito que esto ocurra y te molesta y sancionas a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cómo después llegas y dices que un país que es completamente homofóbico, ¿no? Donde pagas con la cárcel si eres una persona homosexual? Me parece completamente incongruente. Total. Pero insisto, ¿qué es lo que mueve a la FIFA? El dinero. Y países como Qatar y como Rusia les garantizaron mucho dinero, porque otra cosa que no debemos perder de vista es que los mundiales, los Juegos Olímpicos, son unas mega fiestas, unos ultra mega eventos deportivos que son financiados por los gobiernos. Es decir, yo quiero hacer una fiesta llamada Mundial FIFA, y entonces voy y le saco el dinero a un país, llámese Brasil, Estados Unidos, México, Qatar, Rusia, para que ellos me organicen la fiesta. Entonces yo voy a llevar a los invitados, yo les voy a decir todo lo que tienen que hacer, pero ustedes van a pagar. Y entonces, evidentemente, cuando el país te dice, pero por supuesto yo pago. ¿Cuánto vale la fiesta? ¿100 pesos? No, yo te voy a dar 800. Sí, está cañón. Bueno. ¿Y qué tiene que hacer entonces en este minutito que nos deja? ¿Qué postura debe tomar entonces un periodista? ¿Boicot? ¿Qué ética? ¿Qué se hace? No, vas y reporteas y documentas y luego huyes para que no te detengan y te metan a la cárcel, ¿no? Decirlo, sobre todo, siempre levantar la voz
cuestionar a los poderosos, no dejar de subrayar la manera tan ilegal como se dieron estas sedes mundialistas y señalar que estas prácticas, yo entiendo que, como dicen, a donde fueres haz lo que vieres, pero no puedes decir que, pues, por respeto a un país vas a aplaudir el maltrato a las mujeres, sobre todo yo. O sea, qué bueno que yo no voy a Qatar. Desde mi trinchera acá lejos en México, yo pondré los puntos sobre las IES y no dejaré de señalar que es una aberración que un país como Qatar, que es un maltratador de mujeres, de personas de la diversidad sexual, sea sede de un mundial que es el máximo evento de mayor exposición. Sé y entiendo perfectamente bien cuál es el beneficio para la FIFA, sé y entiendo perfectamente bien cuál es el beneficio para Qatar, porque lo que quieren hacer es lavarse la cara con el fútbol. Claro. No sé si lo logren, pero ojalá que los que vayan, los jugadores, los entrenadores, todas esas personas que sí van a estar allá, no dejen de señalar y decir, con lo que sea, un prendedor con la bandera del arco iris, algo que vaya y les diga en su cara, no estamos de acuerdo y nos inconforma tus políticas, cómo actúas, cómo maltratas, cómo discriminas, cómo encarcelas injustamente, y a ver si les da, pues, aunque sea un poco de penita. Aunque sea, híjole. Bueno, qué impotencia, ¿no? Hay, sí, algo claro. tan grande, qué impotencia tener algo tan grande. Beatriz, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio. Pues bueno, con Beatriz Pereira nos despedimos por esta ocasión y nos vemos la próxima semana. Guardemos el espíritu deportivo, esto no se acaba hasta que se acaba.